¿Cuánto una hospitalización psiquiátrica en este momento, en el 2016, siglo XXI? No dura más de 15 días. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría hace muchos años, las hospitalizaciones en el hospital mental duraban hasta 3 meses, y eso que era muy poquito, porque hace muchos más años las hospitalizaciones duraban 1 año o 6 meses, y cuando empezaron los manicomios por allá en Francia, en Salpêtrière, las hospitalizaciones no eran hospitalizaciones, a uno lo metían de por vida al manicomio y lo amarraban con cadenas. Y los tratamientos consistían en unas cosas todas extrañas. Le hacían disque hidroterapia, pero no es la hidroterapia que le hacen ahora a uno en una piscina, no, era meterlo en una tina, casi ahogarlo, y cuando estaba ahogando lo acaban, que a ver si convulsionaba, para ver si, o le ponían choques eléctricos, pero no como ahora, que lo llevan a uno a un quirófano, lo relajan, lo duermen, le pasan corriente eléctrica por el cerebro y nadie convulsiona. Eso ya no son choques electroconvulsivos, ya no se llama así, se llaman choques eléctricos. O le hacían otra cosa, lo infectaban de malaria, para que le diera una fiebre muy alta y después supuestamente le trataban la malaria para que se aliviara. Y ustedes dirán, pero qué cosa tan rara, pues, que le peguen a uno la malaria para que le dé fiebre y después le tratan la malaria. Oiga, les voy a contar una historia. El único premio Nobel que se ha ganado un psiquiatra fue el que inventó eso. El que inventó tratar la enfermedad mental con la malaria. ¿Y saben por qué? Porque una de las grandes complicaciones de tener una enfermedad de transmisión sexual que se llama la sífilis, ya la sífilis no avanza hasta donde está. Acuerden que hubo un siglo y una época en que le decían a uno, si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Porque la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, tiene un tercer estadio, y ese tercer estadio de la sífilis es la neurolues, o sea, la neurosífilis, es el daño neuronal que produce el bicho que produce la sífilis. Entonces se va para el cerebro y empieza a dañar el cerebro, y las manifestaciones son de locura. Entonces, ¿cómo se mata el bicho que produce la sífilis? De una o dos maneras. O ponemos la penicilina, pero en esa época no había penicilina, ¿cierto? Recuerdan que la penicilina la inventó Fleming, entonces, y con eso se aliviaron la mayoría de las infecciones del mundo. Entonces, como no había manera de tratar la sífilis con penicilina, porque no la habían inventado, la sífilis, o sea, las bacterias se matan a altas temperaturas. Entonces, a la gente le infectaban con malaria, le daba una fiebre hasta de 41 grados, esa fiebre mataba al bicho, la persona se aliviaba de la sífilis y después había que tratarle la malaria. ¿Sí ven que eso tenía una lógica bien interesante? Es el único psiquiatra que se ha ganado un Nobel en la vida, un premio Nobel de medicina, porque descubrió esa vaina. Pero ahora a nadie le dan eso. Los tratamientos psiquiátricos ahora son con medicamentos, no con drogas, sino con medicamentos que no tienen efectos secundarios tan fuertes, la mayoría ni siquiera efectos secundarios tienen, muy bien tolerados, que actúan muy rápidamente y hacen que las crisis se resuelvan en menos de 15 días.